¿Alguna vez han oído hablar sobre un libro escrito sobre piel por el mismísimo Satanás? La historia que les vamos a presentar a continuación es completamente verídica. Creepypastas y cuentos de terror presenta el Codex Gigas, la Biblia del Diablo. Para esta historia nos trasladamos al siglo XIII, en Rudin, cerca de la ahora República Checa, al occidente de Checoslovaquia. Entre 1204 y 1230 existía el monasterio benedicto de Podjacé, un lugar que tenía costumbres muy extremas, y en él vivían muchos hombres que habían dado su vida a Dios, haciendo diferentes votos como largos ayunos, celibato, privaciones de sueño, oraciones continuas o incluso votos de silencio. Romper cualquiera de estos votos podría significar la privación de la vida. Entre los benedictinos estaba uno al que con el paso de los tiempos le llamarían Germán el Recluso o Germán. Como pocos de la Edad Media, tenía el don de la escritura, su caligrafía era impecable, por lo que él era el escritor oficial de libros eclesiásticos de la época. Germán era extremadamente vanidoso, por lo que fue condenado a emparedamiento por romper sus votos. En esas épocas no había juicios, por lo que los monjes del monasterio iban a ejecutar a Germán en el mismo momento en el que se dio sentencia. Germán solicitó que le dieran unas últimas palabras, las cuales, más que solo palabras, fue una petición, que le perdonaran la vida, y a cambio él escribiría un libro que contendría toda la información de la palabra divina, así como medicinales y anatomía de la época. Todo esto lo haría en una sola noche. La orden sabía que hacer eso en una sola noche era imposible, por lo que le dieron la oportunidad a Germán. Esa tarde, el monje fue encerrado con nada más que tintas y hojas de papel, pero este mismo solicitó pieles de asno para así escribir el libro más asombroso del mundo y este no se deteriorase. Germán sabía que lo que había prometido era imposible de cumplir, por lo que éste se puso a orar, pero no a Dios, sino al mismo Señor de la noche, Lucifer. Cuenta la leyenda que esa noche el mismo demonio se presentó ante el monje. Este era un ser de por lo menos 2 metros de alto, con patas de cabra, brazos largos y rojos, y sobre su cabeza sobresalían 2 cuernos. Una voz profunda le dijo al benedictino que cumpliría su solicitud a cambio de 2 cosas. Una de ellas era su alma, por supuesto. La segunda solicitud del rey demonio fue aparecer en el libro, justo después de la descripción del paraíso bíblico, y así asegurar su soberanía. A la mañana siguiente, los monjes se dirigían a Germán para ejecutar la sentencia. ¿Cuál fue la sorpresa de todos que cuando llegaron al lugar estaba un libro de enorme tamaño? Esta singular obra mide 92 centímetros de alto, 50 de ancho, 22 de grosor y pesa 74.8 kilos. Entre sus hojas de piel se encontraban el Antiguo y Nuevo Testamento, 2 obras de Flavio Josefo, etimologías de Isidoro de Sevilla, el libro de texto estándar para la enseñanza de la medicina en la Edad Media, conocido como Ars Medicinae, el Arca de la Medicina. La vida del monje fue perdonada, y este desapareció del monasterio misteriosamente. Los altos mandos eclesiásticos, fascinados con el libro, lo colocaron en el pilar central del monasterio, a la vista de todos los visitantes, sin saber que este libro había sido maldecido por el mismo demonio, y ni la casa del Señor lograría salvarlos de sus maleficios. Con el pasar de los años, el Benedicto fue decayendo. Sus sembradíos se podrían, su ganado moría y su carne era incomible. En varias ocasiones el monasterio fue azotado por enfermedades en las que algunos monjes no lograron sobrevivir. Con el monasterio en terribles condiciones, la orden Podjacé vendió el manuscrito a Sedlec, quien estarían comprando una maldición a instancias del obispo Gregorio de Praga.
Una particularidad de Sedlec es que está construido sobre miles de tumbas y esculturas de huesos humanos adornan el lugar. Enfermedad tras enfermedad fue haciendo que el segundo monasterio decayera poco a poco. Entre los comentarios de los monjes de Sedlec se mencionaba que rondaban por los pasillos de su monasterio un ser oscuro, de por lo menos 2 metros de alto, y a su vez decían que mientras estaban en sus habitaciones, sobre el pasillo se podían escuchar pisadas, como de una cabra. El monasterio de Sedlec tuvo intención de destruir el Codex Gigas. Sin embargo, decidió dar la ahora llamada Biblia del Diablo al monasterio de Bromog, quienes decidieron alojarla en una habitación bendita de su monasterio, donde la bendecían una vez por semana y tenía un rezo constante de sus monjes. De esta manera, lograron contener la maldad del libro durante algunos siglos, pero la historia no termina aquí. Rodolfo II de Habsburgo fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano en 1576. Él era un apasionado por coleccionar maravillas del mundo. Entre su colección se encontraba un supuesto cuerno de unicornio, el esqueleto de un gigante, animales mutantes disecados, y su pieza estrella era el Codex Gigas. Un día escuchó un rumor sobre un monasterio, el cual tenía en su poder un libro que contenía toda la información del siglo XIII. Así que lo solicitó al monasterio de Brumo. Les dijo que le prestasen el libro, a lo que los monjes dijeron que no, pero después de un tiempo terminaron prestando el libro a Rodolfo, quien nunca se los devolvería. Fascinado con su nueva adquisición, el emperador del Imperio Romano pasaba días, semanas leyendo el libro, revisándolo hoja por hoja, tanto así que después de un tiempo la salud de Rodolfo se comenzó a deteriorar, hasta que se volvió loco, o así lo comenta su sucesor, quien puso como evidencia que la salud mental de su padre era vulnerable, ya que su paranoia lo hacía escuchar cosas extrañas y ver criaturas demoníacas en todo su castillo, hasta el día en que pasaría al sueño eterno en 1612. Fue cuando la Biblia del Diablo pasó a manos de la reina Cristina de Suecia, quien tenía una colección personal enorme de libros de la época. Cristina sabía sobre la maldición que venía con el libro. Es por eso que, años más tarde, al haberse convertido al catolicismo, la reina Cristina se instaló en Roma, llevando consigo sus libros sagrados, excepto uno, el Codex Gigas, al cual abandonó en el castillo de Suecia. Pasaron algunos años en los que la maldición del libro permaneció en silencio, hasta el 7 de mayo de 1655, donde un incendio devoró el castillo. Cuenta la leyenda que un monje logró salvar el libro, arrojándolo desde una ventana, y caería sin recibir daño alguno gracias al poder de su maldición. En 1819, alrededor de 600 años después de ser creado el libro, fue restaurado y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, donde forma parte de la exposición Tesoros de la Biblioteca. La institución ha digitalizado el manuscrito y lo pueden consultar en su página web. Les dejo el link para visualizarlo en los comentarios de esta publicación. Antes de despedirnos, queremos dar un saludo a Mónica de parte de su prometido Jesús. Dice que la quiere mucho y escucha nuestras historias. También un saludo muy especial a Manuel y a sus hijas Marina y Tere, quienes siguen nuestra página desde hace ya un mes y nos escuchan juntos desde Chalco, Estado de México. Hemos recibido todos tus mensajes, Manuel, solo que a veces no nos alcanza el tiempo para contestarlos todos. Otro saludo más a Ángel Miguel Zamudio, quien nos pregunta sobre nuestros próximos videos. También a Omaris Arismendi, que nos escribe desde Venezuela. Esperamos seguir viendo sus likes y comentarios, amigos. Hasta la próxima.